El episodio de hoy puede ser una de las conversaciones más importantes del sector del oro en Estados Unidos en este momento. Integra Resources ya no es solo una compañía en desarrollo, se está convirtiendo en un productor con un flujo de caja real, un proyecto insignia avanzando en el proceso de permisos y una de las carteras de exploración más sólidas del Great Basin. Si quieres entender cómo una junior evoluciona hasta convertirse en un futuro productor de tamaño medio, con activos que podrían superar las 250.000 onzas anuales, esta entrevista es imprescindible. Quédate con nosotros porque su CEO, George Salamis, explicará con todo detalle cómo Integra planea crecer, financiarse y transformar su cartera de proyectos. Empezamos. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Lo que estás escuchando aquí es un episodio doblado al español de la entrevista original en inglés. Así que si prefieres tener la entrevista original, encontrarás el link en la descripción. Y si no, te invito a quedarte y estar en este episodio que hemos doblado especialmente para ti. Hoy trataremos una de las historias más interesantes del sector de oro en Estados Unidos. Los orígenes de esta compañía se remontan a un equipo cuya empresa anterior fue adquirida por el Dorado Gold en 2007 por más de $600 millones. Tras aquella operación, el equipo fundador, liderado por su CEO, que hoy nos acompaña, decidió seguir trabajando juntos y reconstruir un proyecto desde cero. El objetivo era tan simple como ambicioso: crear una plataforma minera de larga vida útil centrada en yacimientos de oro y plata en el Great Basin, una de las regiones más ricas en metales y más favorables para la minería en el mundo. Con esa visión, la empresa adquirió un activo con una larga historia, mineralización demostrada y un potencial de crecimiento muy significativo. A lo largo de los años, la compañía ha desarrollado una estrategia muy clara: combinar un activo productor, algo que genere caja, con dos grandes proyectos en desarrollo que pueden transformarla en un productor de tamaño medio y con una producción potencial superior a las 250.000 onzas al año. Para quienes aún no lo hayan adivinado, hoy estamos hablando de Integra Resources, que cotiza en Toronto bajo el ticket ITR y en el New York Exchange en el ITRG. Y nos acompaña su CEO, George Salamis. Hola George, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Amadeu, muchas gracias por tenerme en tu programa. Estoy muy emocionado. Perfecto, pues para empezar, ¿podrías contarnos quién eres y hablarnos un poco de tu carrera y experiencia? Claro, por supuesto. Así que mi título con Integra Resources es presidente y CEO. Yo soy, sin embargo, geólogo y trabajo durante más de 30 años en el negocio de la minería, tanto para las grandes empresas mineras en la primera mitad de mi carrera y luego en las junior para la segunda mitad. Así que tengo experiencia en ambos extremos del espectro.
Bueno, quizás también podríamos empezar por la historia de Integra Resources, sus inicios, cómo desde Integra Gold funcionó, ¿no? Esta Integra Resources, cómo evolucionó desde un único activo que teníais al principio hasta convertirse en una empresa multiactivo que es a día de hoy. Sí, por supuesto. Nuestra visión en Integra Gold, que es lo que usted mencionó, fue objeto de una adquisición en 2017. Es en gran medida la misma que ahora para Integra Resources. Y nuestro enfoque es actualmente los metales preciosos, obviamente. Nuestro enfoque en ambas empresas era las jurisdicciones de bajo riesgo, lugares donde es fácil desarrollar y operar. Centrarse en las minas que producían en el pasado y que tal vez fueron cerradas por razones no técnicas. Nada malo con los depósitos, sino más bien cerradas debido a los bajos precios del oro y la plata. Así, ese fue el enfoque en Integra Gold, y ciertamente es el mismo en Integra Resources, solo dos jurisdicciones diferentes. Así que la estrategia nos llevó de ser un desarrollador de activos a un productor de oro, como usted mencionó en la parte inicial, con la producción actual en los Estados Unidos, y esa producción financia nuestro desarrollo en nuestros otros activos en etapa avanzada, de oro y plata, y también en el oeste de EU. Y desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal objetivo de Integra Resources? Sí, todo el equipo de Integra y la Junta está totalmente alineado con esta estrategia. Es básicamente hacer crecer Integra a un productor de nivel medio. Y en este momento creo que la aceptación en nuestra industria es que un nivel medio es una especie de 300,000 onzas de producción o más. Y eso es en lo que estamos centrados en convertirnos en los próximos años. Perfecto, muy bien. Pasemos entonces a hablar de proyectos, porque realmente tenéis muchos. Quizás podríamos empezar por Delamar, que es el proyecto insignia de Integra, el proyecto insignia de la compañía, uno de los proyectos de heap leach más avanzados y atractivos de Estados Unidos. Históricamente fue operado por Kinross y Delamar cuenta con más de 5 millones de onzas en recursos, además de sólidos estudios técnicos que incluye un PFS que proyectaba alrededor de 136.000 onzas equivalentes de oro al año durante al menos 8 años. Pero el verdadero punto de inflexión fue la incorporación de más de 42 millones de toneladas de stockpiles históricos, que a día de hoy son viables para la exhibición en pilas, y esto reduce costes, extiende la vida de la mina y mejora significativamente la economía del proyecto. Integra, además, ha avanzado muy bien en el frente social y regulatorio. Habéis firmado un acuerdo pionero que convierte a la comunidad en un participante activo del futuro de la mina. Con el plan minero ya presentado y el proceso de NEPA en marcha, Delamar está entrando en su primera etapa hacia la construcción, ¿no? En la etapa esta de final a punto de empezar la construcción. Y una vez en operación, Delamar debería de duplicar la producción del grupo y transformar Integra en un productor de tamaño medio. Si analizamos un poco el PFS, se hizo con precios de materias primas muy bajos si los comparamos con los actuales. $1.700 para el oro, 21,5 para la plata, en el caso base. Y eso estamos en precios tanto de uno del otro de más del doble. El CAPEX inicial era 282 millones para fase 1 y fase 2 y el retorno después de impuestos en SPFS con esos precios tan bajos de materias primas eran del 27%, con un All-Include Sustaining Cost por debajo de los $1.000 y una vida de la mina de unos 16 años. Eran ya unas cifras muy sólidas en su momento, pero hoy el oro y la plata están mucho más altos. La primera pregunta sería, ¿tenéis previsto actualizar este PFS? Y si es así, ¿cuándo creéis que podrían mejorar los números? Sí, la respuesta corta es sí. Estamos actualizando eso ahora. De hecho, estamos a semanas de actualizar el PFS y entregar un estudio de viabilidad antes de Navidad. Ya sabes, toda la empresa se centra en que en este momento, que es con lo que estamos ocupados hacia el final del año. Hemos estado trabajando en este estudio por ahora, 18 meses, esencialmente casi 2 años. Y va a ser un estudio mucho más detallado y preciso, obviamente.
porque es un estudio de viabilidad. Así que hay que tener un mayor nivel de precisión, más trabajo para apoyar los datos y sus premisas económicas que entran en una viabilidad en relación con un PFS. Esperamos algunos cambios de PFS a FS, pero son positivos en el nuevo estudio. Así que, por ejemplo, verás diferentes medios de generación de energía en el sitio. Verán un diferente desglose de la minería en Florida Mountain frente a De la Mar. Verá un cambio de programación. Todos estos cambios están diseñados para mejorar la economía y reducir el riesgo, porque estos cambios harán que nuestro desarrollo y producción sean más fáciles de ejecutar. Así que todos son cambios positivos y esperamos grandes cosas de este estudio, obviamente. Sé que el proyecto aún no está completamente definido y quizás no puedes revelar demasiado, pero aún así, ¿podrías darnos una idea general de cuánto mejorarán los retornos? ¿Hasta qué punto aumentar las cifras considerando los precios más altos y el mayor volumen de recursos aplicados? ¿Cómo aumentan ese valor? Así que tal vez voy a empezar con lo que no ha cambiado, supongo, de PFS a FS. Y lo que no ha cambiado es el perfil de producción que, en términos generales, va a ser el mismo durante los primeros 10 años. Usted sabe que 120 a 140,000 onzas al año va a seguir siendo el mismo. Así que la tasa de extracción y de procesamiento va a seguir siendo la misma. Lo que es diferente, obviamente, es el precio del oro y de la plata, obviamente. Y probablemente debería ir a un lado en esta discusión para discutir la plata, porque hay una gran cantidad de plata en De la Mar. De hecho, De la Mar es actualmente el segundo mayor depósito de plata sin desarrollar en los EU. Lamentablemente, la lixiviación en pilas no recupera mucha plata, así que una vez la lixiviación de óxido en pilas esté en producción, procesando sulfuro, alguien va a tener que mirar esto. Pero este estudio que saldrá pronto se centrará estrictamente en los recursos de lixiviación de óxido y nada más por ahora. Y la razón por la que nos centramos en el óxido es que cuesta menos desarrollarlo que el sulfuro. Es más fácil de desarrollar. Es más fácil permitir una mina productora de óxido en EEUU en comparación con una mina productora de sulfuro. Decías que ahora os centráis en el óxido y que estudiaréis la viabilidad o que el estudio de viabilidad se enfocará únicamente en esa parte. Pero también tenéis mineralización de sulfuros. ¿Es algo que tenéis intención de desarrollar en la segunda fase? Lo pregunto porque vuestros primeros 10 años ya están prácticamente definidos por el PFS que ya publicaste, ¿no? Tenéis plan de mina, tenéis ingeniería y con precios de metales más altos los retornos serán mejores. Pero, ¿hay intención de trabajar los sulfuros más adelante o es algo que no está encima de la mesa? Es algo que no estamos considerando en este estudio, sin embargo. Voy a suponer que el gerente de la mina, una vez que estemos en producción, muchos años después del procesamiento de óxido que están incluidos en el PFS, comenzaremos a desarrollar el sulfuro. Ese material de sulfuro, aunque es refractario, en algunos casos no mucho, pero en algunos casos muy refractario. Con los precios actuales del oro y la plata, creo que tiene mucho sentido estudiarlos, especialmente por la plata y su recuperación. De nuevo, este podría ser uno de los mayores productores de plata en el futuro a partir de ese sulfuro. Pero, de nuevo, estas son cosas que vamos a ver una vez que estemos bien en la operación. Respecto a los stockpiles, tengo aquí la cifra, ¿no? No sé si es del todo correcta, pero unos 42 a 43 millones de toneladas en medidos indicados. ¿Esto ya está incluido en el PFS o se incluirá en el estudio de viabilidad? Y sobre todo, ¿cómo impactará, ¿no?, en la economía del proyecto? Sí, así que para responder a creo que fue su segunda pregunta, las reservas no se incluyeron en el PFS. Y, de nuevo, tal vez solo otro camino para discutir las reservas de oro de baja ley. Y estamos viendo esto en Florida Canyon también, y muchos otros mineros en los EU, y de hecho en todo el mundo están viendo que, porque no era económico explotarlo a precios más bajos del oro y la plata,
En los precios actuales es muy económico y así vamos a incluir parte de ese material en este estudio de factibilidad actual. Y el efecto neto de eso es que se añadirá la vida de la mina. Teníamos una vida de mina de 7 u 8 años en el estudio de prefactibilidad. Creo que ahora verás una mina de más de 10 años. Ese material también en el estudio PFS, porque tuvo que ser trasladado, contó como un coste en ese estudio, tanto en gran medida un coste de operación o de OPEX. Ahora ese material tiene un beneficio significativo y puede generar flujo de caja adicional. Así que será un gran beneficio en el próximo estudio. Genial. ¿En qué punto exacto estamos en el proceso de permisos? Comentabas que podríamos entrar, ¿no?, en más detalle porque obviamente necesitáis que todos los permisos lleguen a tiempo para la construcción. Entonces, ¿cómo avanza el proceso y qué hitos vienen ahora? Sí, hemos gastado mucho tiempo y dinero en permisos durante los últimos 5 años. En mi carrera he trabajado en muchos escenarios de desarrollo. Este es el que más dinero he gastado en permisos de toda mi carrera, pero vale la pena porque tiene que hacerse correctamente. Y por eso hemos hecho muchos años de trabajo. Y creo que es un buen momento para comunicar a nuestros accionistas con preguntas como ¿por qué se ha tomado tanto tiempo para terminarlo? Y la razón es que tuvimos que hacer una gran cantidad de trabajo de ingeniería y al mismo tiempo determinar cuál es la huella óptima de la operación minera que obtendrá este proyecto permitido. Así, tuvimos que empezar con algo que implicaba una gran cantidad de alteración de la superficie. Y en el transcurso del estudio de factibilidad hicimos todo lo posible para reducirlo y evitar alteración en superficie. Y que es una pieza clave en el proceso de permisos NEPA. Por eso el estudio duró lo que duró, porque tuvimos que mantener constantemente un proceso iterativo. ¿Dónde estamos con la ingeniería? ¿Cuánto más podemos reducir la perturbación del sitio y llevar este proyecto listo para ser permitido? La buena noticia es que ya está listo para la autorización. Hemos presentado nuestro plan recientemente y fue aprobado por la Oficina de Administración de Tierras, el regulador federal que estamos tratando en los EEUTU. Y con respecto a los permisos ahora, estamos actualmente en discusiones con la BLM con respecto a nuestro calendario. En otras palabras, el proceso de la NEPA, que es un proceso definido desde una perspectiva ambiental o desde una perspectiva de permisos. Y en los últimos años se nos dijo que el proceso NEPA, una vez que entras en él, son de 2 a 3 años de calendario de permisos y que hay consulta pública que conduce a un estudio final. Debido a que la administración política actual en los EEUU quiere ir más rápido, ahora estamos considerando los plazos, no saltarse los pasos, pero plazos mucho más cortos que lo que se nos dijo. Así que yo esperaría que en algún momento de enero tener esa línea de tiempo definida, y yo creo que va a ser más corto de lo que esperábamos. Vamos a estar atentos. Históricamente, el proceso llevaba 2 o 3 años con la administración anterior, pero con la actual dijiste que podría ser más corto, ¿no? Quizás 1,5 o 2. Eso significaría que podríamos tener el permiso autorizado hacia 2028 o quizás finales del 27, ¿correcto? Podría muy bien ser. Ciertamente ahora estamos considerando el hecho de que ese permiso va a ir más rápido. Y de nuevo, nada de esto implica saltarse ningún paso en absoluto, solo que el proceso definido se comprimirá. Ciertas cosas sucederán más rápido, así que sí, suena razonable. Hablemos ahora del acuerdo con la tribu y qué implica para el permitting, para la economía del proyecto y para las relaciones comunitarias. Es algo que destaca mucho, así que quizás puedes explicar qué habéis hecho y qué aporta el desarrollo del proyecto, por favor. Sí, por supuesto, y es algo en lo que hemos pasado, de nuevo, mucho tiempo trabajando. Nuestro diálogo con las tribus indígenas de Idaho y Nevada comenzó hace unos 5 años, por lo menos. Y fue un proceso de llegar a conocerlos y ellos llegar a conocernos y luego hacerlos parte de la discusión con respecto a cómo planeamos desarrollar la mina, qué piensan ustedes, y así sucesivamente. Involucrar a los miembros de la tribu para participar incluso en algunos de los estudios que estamos haciendo
con respecto a los aspectos culturales de la mar. Así que firmamos este acuerdo y es el primero de este tipo en los Estados Unidos, no hay duda. Lo que hace este acuerdo es alinear sus intereses, los intereses de la tribu con los intereses de Integra. Y lo hace respetando y reconociendo sus derechos sobre sus tierras tradicionales. Ese es el punto de partida, ¿verdad? Reconocemos que esta es su tierra, pero también los hace parte de cada proceso de decisión que conducirá al desarrollo y la producción en de la mar. Y usted pregunta, ¿tiene impacto con respecto a los permisos? Es bastante simple. Sí, tenemos a la tribu Shoshone Paiute bajo una forma de acuerdo en nuestro lado de la mesa, trabajando con nosotros, creemos que habrá menos barreras para el proyecto desde una perspectiva de permisos. A cambio, obviamente, verán los beneficios de esta mina cuando se construya, que no hace falta decir, y así es como debe ser, es lo correcto. Así que estamos muy orgullosos de este acuerdo que hemos firmado con ellos. Pasemos a la construcción. ¿Cuándo crees que podría comenzar y qué opciones de financiación valoráis? Si hablamos de 2027 y para entonces ya tenéis todo el trabajo regulatorio hecho, supongo que el objetivo sería tener la financiación lista para arrancar cuanto antes. ¿Cómo os imagináis esa línea temporal y cuándo podría empezar la construcción? ¿Cuánto tiempo podría durar? ¿Y cuáles son las alternativas financieras más atractivas para vosotros? Bueno, sí, quiero decir, el estudio de viabilidad en sí revelará mucho de eso. Usted verá el calendario desde una perspectiva de desarrollo y producción allí. Y tienes razón, tenemos que posicionarnos para estar listos, para poner una pala en el suelo en 2028. Y eso es tanto desde una perspectiva técnica, por lo que hay mucho más ingeniería detallada que hay que hacer para asegurarse de obtener el proyecto listo para estar en esa etapa. Hay ciertas cosas que podemos hacer antes de recibir nuestro permiso final para reducir el riesgo de todo el proceso. Creo que verás algo de ese trabajo que se puede hacer antes del registro de la decisión o del permiso final. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden hacerse de antemano? Sí, hay ciertos movimientos de tierra que se pueden hacer. Hay ciertos equipos que se pueden comprar. De nuevo, no quiero robar el protagonismo a mis ingenieros. Se enfadarán mucho conmigo si hablo demasiado de estas cosas, pero son cosas muy emocionantes y son cosas en las que podemos empezar, tal vez antes de la decisión de registro. Así que verás que todo se establece en el estudio de viabilidad, también desde una perspectiva económica. Tenemos que estar preparados para financiar este proyecto en 2028. Hay ciertas cosas que podemos hacer allí también por adelantado. Podemos acumular efectivo de la producción de Florida Canyon, con el fin de minimizar la necesidad de financiación. Seguiremos necesitando financiación de proyectos, pero ahora será menor al tener una producción que podemos destinar a otro lugar. Disminuirá nuestro coste de capital. Así que estas son cosas que estamos pensando en este momento. Pues ahora pasemos a Florida Canyon, que es probablemente el corazón operativo actual de Integra. Es una mina de lixiviación en pilas en Nevada que ha producido intermitentemente desde los 80. Integra la adquirió en 2024 y se convirtió en la máquina de generación de caja del grupo. Hoy Florida Canyon produce entre 70 y 75 mil onzas de oro al año y lo más importante, tiene un camino muy claro para expandirse y optimizarse. La empresa está modernizando la infraestructura, mejorando la flota, ampliando las plataformas de lixiviación y mejorando la planificación minera y las recuperaciones metalúrgicas. Pero desde nuestro punto de vista, ¿no?, los mayores potenciales vienen en tres frentes. Los grandes dams históricos de baja ley que pueden lixiviarse con buenos márgenes. Las zonas entre las fosas que muestran mineralización sólida. Y el perforado de relleno, ¿no?, ese infill drilling que puede extender significativamente la vida de la mina. Florida Canyon no es solo es rentable hoy, sino que podría crecer en los próximos años y ser la base que financie los desarrollos del resto de proyectos.
Sé que hoy tenéis unos all-include sustaining costs altos porque estáis invirtiendo mucho en la modernización, pero también es cierto que disponer de un activo productor cambia completamente la estructura financiera. Creo que fue Rick Rule, ¿no?, quien lo comentó, que esto era muy importante, porque disponer de algunos millones entrando cada mes cambia completamente las conversaciones con inversores. Quizás podríamos empezar explicando cuáles son las mejoras y las optimizaciones que estáis implementando en Florida Canyon y qué efecto podrían tener. Así que hay mucho que estamos haciendo no solo para optimizar, sino para hacer crecer la producción y reducir los costes. Lo primero que tenemos que hacer allí es recuperar lo que yo llamaría la subinversión que ha experimentado la mina. Prácticamente hablando, esa mina no ha tenido ningún dinero gastado en su mejora o por no hablar de su mantenimiento durante 10 o 15 años. Así que hay que ponerse al día con eso. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos reemplazando parte de la flota de transporte con algunos camiones nuevos. Eso cuesta dinero, pero es dinero bien gastado porque nos posicionará bien en el futuro. Algunas cosas que estamos viendo desde la perspectiva de la secuencia de extracción para optimizar mejor el yacimiento. Muy bien, eso ayudará. Y a su punto, también estamos gastando una buena cantidad de dinero ahora, perforando diferentes partes de los yacimientos, poco conocidos o poco perforados, o una combinación de ambos. Y por lo que la expectativa con ese tipo de perforación, además de la perforación de bajo grado, o sea, el material de los relaves, que ahora es económico, creemos que conducirá a una vida mucho más larga en relación con lo que está en el actual informe 43101. Por eso, estamos rehaciendo el estudio de viabilidad en Florida Canyon. Y ese estudio saldrá en algún momento a mediados del año 2026. Veremos cómo se ve la combinación de todas estas optimizaciones desde una perspectiva económica, obviamente a precios de oro más altos en el contexto de Florida Canyon. Y creemos que eso va a tener un efecto materialmente positivo en la economía del proyecto. La vida de la mina Florida Canyon es mucho más larga de lo que todos esperan. Personalmente como geólogo, tengo una muy alta convicción de que extenderemos significativamente la vida de la mina. Entiendo que si vais a publicar un PFS, un estudio de viabilidad el año que viene, no puedes concretar números, pero sí que dijiste que eras optimista. Entonces te lo voy a repreguntar o te lo voy a preguntar de una forma en que me puedas decir algo, ¿no? Y entonces te diré, ¿con qué cifra estarías satisfecho? Digamos, ¿con cuántos años adicionales de vida de mina? ¿Con qué nivel de costes sostenidos a largo plazo? ¿Con qué números así estaría satisfecho que saliera en el informe? Así que estaría feliz si los actuales 5 años y medio de vida de la mina se extiende a algo así como 8 o 9 años. Me alegraría mucho. Yo estaría feliz si pudiéramos, durante ese periodo de tiempo, mantener la producción de 70 a 75, tal vez incluso 80,000 onzas al año, o ligeramente mejor. También estaría muy contento con eso. Y en términos de futuro, en términos de todos los costes de mantenimiento, no puedo dar una marca específica, pero sin duda nos encantaría bajar esos costes de donde están. Y tenga en cuenta, los costes son donde están. Ahora es porque estamos reinvirtiendo en lo que yo llamo jugar a ponerse al día, ¿verdad? Pero el tiempo que ponerse al día va a terminar, ¿verdad? Estaremos haciendo una gran parte de lo de ponerse al día en los gastos de capital a mediados del próximo año. Así que espero que los costes de ASIC bajen. Sí, porque el cash cost hoy ronda los $1,800, ¿verdad? Después de algunas inversiones adicionales, ¿podría acercar a esa cifra también en términos de all-include sustaining cost? Sí, exactamente. Y solo en números aproximados. Estamos hablando aquí. Así este año estamos gastando alrededor de 65 millones en la mejora de la mina, ¿verdad? Sobre todo a través de equipos físicos, equipos de transporte, etc. Parte de eso también está relacionado con la exploración. Si nos fijamos en que 60 en el contexto de lo que cuesta hacer funcionar la mina,
sin tener estos elementos para ponerse al día. La cifra es de unos 30 o 35 millones de dólares. Así, en un escenario donde la mina cuesta entre 30 y 35 al año para funcionar, eso bajaría si ese es el caso, baja nuestros costos de mantenimiento materialmente a don 300 hours. Así que solo allí hay una oportunidad. Y no puedo dar ningún número todavía. Creo que el estudio de viabilidad lo demostrará. Será un estudio muy bueno. En el último año, la acción se ha disparado. Ha tenido un rendimiento extraordinario, ayudado por el precio del oro, casi todo el año en máximos históricos, y ahora también por la plata. Pero más allá del metal, la historia de la compañía ha cambiado por completo con Florida Canyon. Ahora sois productores, podéis financiar vuestro propio desarrollo y ya no necesitáis acudir al mercado cada año. ¿Crees que el mercado está empezando a reconocer que Integra ya no es solo una desarrolladora o una exploradora, sino un pequeño productor con capacidad real de convertirse en mid-tier? Sí, creo que ese reconocimiento está llegando ahora, pero aún nos queda camino. Creo que lo que teníamos que demostrar era una producción consistente trimestre a trimestre, algo que era relativamente predecible, en una operación minera que tenía muchos signos de interrogación en el pasado. Obviamente, los precios altos del oro compensan muchos de los pecados del pasado, así que eso nos está ayudando, pero creo que la demostración de sí, Florida Canyon puede producir 70,000 onzas al año. Lo estamos demostrando. Así que lo que eso nos permite tener un múltiplo NAV mayor. A medida que convencemos a nuestros accionistas de que esto es real y que continuará durante muchos años. Creo que ese es el primer paso. El segundo es atribuir valor a proyectos como DeLamar y Nevada Norte, pero hablemos de DeLamar, por ejemplo. DeLamar va a tener un gran VAN o NAV cuando salga, obviamente, a los precios actuales del oro y la plata. Pero creo que la comunidad inversora ha mirado no solo DeLamar, sino cualquier proyecto en fase de desarrollo, como, bueno, llámanos cuando lo vayas a conseguir, cuando estés cerca de obtener el permiso. Y tuvimos estas conversaciones hace 5, 6, 7 años. Sí, algún día tenemos el permiso. Bueno, ese día para nosotros ahora no está muy lejos. Somos uno de los proyectos más avanzados en los EEU. Usted lo mencionó en la discusión anterior, que está en fase de autorización en los EEU en este momento. Y así creo que la realización de que, este proyecto no solo es real, es sólido económicamente y que no falta mucho para que obtenga sus permisos. Vamos a empezar a ver más valor se acumulan a la empresa sobre esa base. Y creo que ese será el próximo impulso para la empresa. Y otra pregunta que me surge. Estamos viendo mucha actividad de fusiones y adquisiciones en el sector de metales preciosos. Es cierto que tenéis un proyecto avanzado, cerca del final del permitting, y además ya sois productores. Eso os convierte en un objetivo muy atractivo para las grandes compañías. ¿Alguien ha mostrado interés? ¿Ha habido alguna aproximación respecto de DeLamar o en toda la empresa en su conjunto? En primer lugar, no estamos tratando activamente de vender la empresa. Estamos entusiasmados con lo que ha sucedido y en nuestra transición de desarrollador a productor. Y estamos muy emocionados por los proyectos que tenemos en desarrollo que nos pueden llevar a ser productores de nivel medio. Así que nadie quiere vender este proyecto en absoluto. Contrariamente a otros proyectos que he estado involucrado en el pasado donde no estamos realmente interesados en llevarlos a producción. En este caso lo estamos porque hemos llegado hasta aquí y es atractivo. Pero hay empresas que nos miran. Tenemos CDAs firmados con empresas que están mirando, queriendo actualizaciones, como cada desarrollador en los EUU. Así que no es nada nuevo desde nuestra perspectiva. Los mantenemos al día de los progresos. Voy a hacer un comentario al respecto. Mencioné que trabajé durante mucho tiempo para las principales empresas mineras y específicamente en evaluaciones de proyectos. Y la táctica para estas grandes empresas era esta. Si estábamos buscando a alguien como Integra o alguien que poseía un proyecto como DeLamar, esperaríamos a propósito a ver cómo recibían desde el punto de vista de los permisos. Las empresas pueden permitirse pagar una vez se ha reducido el riesgo.
y estoy seguro de que hay mucho de eso sucediendo. En este momento, no solo con Integra, pero otras empresas en los EU y de hecho en todo el mundo. Deje que el junior haga todo el trabajo pesado y luego te vamos a comprar. Pero otra vez no queremos vender este activo en absoluto. Tenemos una empresa que construir aquí. Perfecto. Pasemos al tercer pilar del grupo, que sería Nevada North, que incluye los depósitos de Wildcat y Mountain View. Yo realmente conocí Integra precisamente cuando era accionista de Millennium Precious Metals y vos la adquisisteis, ¿no? Esos dos sistemas epitermales oxidados son ideales para heap leaching y muestran unas economías preliminares, ¿no?, muy sólidas. Solo el PA de Nevada North apunta a unas 80.000 onzas al año durante más de 13 años, con un CAPEX muy bajo y buenos márgenes. Pero lo más emocionante es el potencial exploratorio. El Wildcat, por ejemplo, solo se han perforado 5 hectáreas del paquete de más de 17.000, con muestras en superficie de hasta 30 gramos por tonelada de oro. Estáis terminando, ¿no?, o tramitando un permiso ampliado para pasar de 5 a más de 400, lo que podría desbloquear el verdadero potencial del terreno. ¿Podrías darnos una visión general de Nevada North, de los dos proyectos y qué representan para Integra? Sí, seguro. Miro atrás en la adquisición Millennial desde una perspectiva de los activos. Fue una gran adquisición para nosotros. Es un gran proyecto. Nuestra visión de ese proyecto en realidad cambió para mejor, si se quiere, una vez que adquirimos Florida Canyon, porque está a solo 25 kilómetros de distancia. 25 millas, Y lo que cambió para nosotros allí es que ahora tenemos un equipo operativo en Florida Canyon que han estado en el negocio de la lixiviación durante 25 años. Justo al final de la carretera de Wildcat y Nevada Norte. ¿Cómo podemos aprovechar esa experiencia en Florida Canyon para acelerar un proyecto como Nevada Norte y específicamente Wildcat? Sí, lo que se verá en los próximos años, tenemos que tomar este proyecto de etapa de PEA que usted mencionó en la introducción. Tenemos que llevar el proyecto de PEA al nivel de prefactibilidad o PFS y mostrar cómo lucen los números. Mostrar cómo es la economía ahora que poseemos una operación minera activa que está solo a 25 millas de distancia. ¿Cuál es el aspecto económico? Pero hay mucho trabajo por hacer antes de llegar allí. Estamos perforando activamente. Estamos haciendo algunas perforación hidrogeológicas para definir el tratamiento de agua, si es que lo hay, que necesitamos hacer allí, lo que estará involucrado en el estudio PFS. Hay que hacer perforaciones geotécnicas. Hay que hacer algunas exploraciones para elevar algunos de los recursos que están en una fase inferida a una fase medida e indicada. Aunque ya hay 1 millón de onzas en categoría indicada, por lo que no implica una gran actualización, pero mucho trabajo para llegar allí. Pero ahora la belleza es que tenemos flujo de caja de Florida Canyon que va a apoyar eso. No tenemos que volver al mercado, como usted ha dicho, cada año para financiar estas plantas. Tenemos cómo financiarlas, que es una estrategia no dilutiva para llegar allí, lo cual es genial. Además, el hecho de que tenemos todas estas personas que saben a solo 25 millas de distancia de Nevada Norte es un gran beneficio. Comentabas que están a solo 25 millas uno del otro. ¿Crees que podría existir sinergias en infraestructura entre ambos proyectos? Ciertamente. Lo fácil es la planta de ADR, ¿verdad? Algo así como el paso final de la extracción de oro de una operación de lixiviación en pilas. Creo que podríamos compartir eso y potencialmente crear otras sinergias. Tal vez es una cuestión de una vez que el equipo llega a un cierto tipo de etapa de la vida en Florida Canyon, tal vez se transfiere a Nevada Norte a solo 25 millas de distancia. ¿Quién sabe? La gestión del sitio tal vez que podría basarse en Florida Canyon. ¿Quién sabe? Todas estas preguntas serán respondidas en el PFS que viene este año. Por supuesto. ¿Ese estudio está previsto también para 2026? Sí, así que nuestro objetivo para el PFS es el final de 2026, ¿correcto?
Entonces, en 2026 tendréis estudio de viabilidad de Florida Canyon, PFS de Nevada North y quizás en 2027 el permiso para Delamar. ¿Es así? Supongo que en la primera mitad del 26 veremos muchos resultados de exploración en Nevada North, ¿no? Sí, suena como un montón de trabajo cuando lo expones de esa manera. Pero, ¿esa exploración se incluirá en el estudio de viabilidad o ese estudio solo considera los datos históricos con los que ya contáis? Es exploración, ciertamente. No tanto en Nevada Norte durante el invierno porque es un proyecto difícil de perforar durante los meses de invierno. Pero esperamos que la exploración se lleve a cabo en Florida Canyon y una continua publicación de esos resultados. De oro porque queremos seguir perforando en Florida Canyon y está pagando lo que yo llamaría dividendos para nosotros, en términos de crecimiento y potencial de expansión, ¿verdad? Así que la exploración se llevará a cabo sin duda en Florida Canyon. Exploración en Nevada Norte y Wildcat vendrá durante los meses de verano del próximo año, cuando sea más fácil. Lo que esto significa en realidad es que vais a tener un flujo muy fuerte de novedades en los próximos años. Estudio de viabilidad que demostrarán el potencial de vuestros proyectos productores, el Blue Sky exploratorio de Nevada North y resultados que quedarán incluso fuera de los estudios, lo que implicará que el potencial real podría ser aún mayor. Para mí, este es el gran atractivo de Integra. Me gustan las compañías que, aunque tengan una producción pequeña o provengan de una mina antigua o de stockpiles, generan flujo de caja suficiente para financiar el desarrollo y la exploración, sin depender del mercado. Eso exactamente es lo que es Integra hoy, un proyecto que financia su propio crecimiento, su exploración y su evolución hacia un productor de tamaño medio en Estados Unidos. ¿Crees que el mercado está valorando correctamente la compañía? Comentas que está empezando ese proceso, pero es verdad que en los próximos años tendréis producción, permisos, estudios y todo ello debería reducir el riesgo percibido y revalorizar la empresa, ¿verdad? Correcto, Amadeu. Sí, ese es el plan. Quiero decir, a pesar de que empezamos el año como un productor, todavía estábamos siendo valorados como una empresa de desarrollo y ha tomado 11 meses para llegar a un punto donde la gente está empezando a darse cuenta de que Integra no es solo un productor de oro en desarrollo, sino una producción de oro que hace excelentes flujos de efectivo. Pero nos está tomando algún tiempo para llegar allí. Y creo que 2026 continuará cerrando esa brecha hacia la realización final de nuestros accionistas que sí, Integra es el verdadero negocio para quedarse desde una perspectiva de producción. Pero todo lo que usted ha mencionado desde una perspectiva de riesgo, en el corto plazo en Delamar, sin duda figura en nuestra reevaluación también. Pero esta realización por nuestros accionistas que, hey, Delamar no está muy lejos de producir oro. Es uno de los pocos proyectos en los EU que está tan cerca de la línea de meta. Creo que eso va a ser otra gran pieza. Y luego, como hemos discutido, el avance de Nevada Norte y la disminución del riesgo de ese proyecto. Eso ayudará a nuestra valoración con seguridad. Hemos hablado mucho de los proyectos y la empresa, pero ¿podrías hablarnos un poco del equipo, de las personas que están detrás de todo esto y que hacen posible avanzar en cada proyecto? Sí, así que ha habido una interesante evolución del equipo. Empezamos Integra Resources como básicamente el antiguo equipo de Integra Gold que decidió permanecer juntos porque nos encanta trabajar juntos. Nos gusta trabajar juntos y el equipo ha tenido que evolucionar. De desarrollo a producción tuvimos que traer talento adicional. Y en el último año hemos añadido mucho talento. Necesitábamos talento que era técnicamente experto tanto en la construcción como en minas en el funcionamiento. Nosotros necesitábamos talento para los permisos. No es que no teníamos talento de permisos, pero necesitábamos un equipo de permisos más sólido, con experiencia en el otorgamiento de permisos en el oeste de EEU. Y luego, por último, desde la gestión financiera, nuestro equipo, dirigido por Andrés Saint-Germain, quiero decir, ella es fenomenal en lo que hace. Sin embargo, necesitábamos un grupo de personas que sabían cómo gestionar los flujos de efectivo de una operación minera.
Por lo tanto, lo que hicimos fue salir afuera y buscamos gente con habilidades diferentes. Y así lo que se ve ahora en Integra es una mezcla del antiguo equipo de desarrollo y explotación de Silvercrest, cuando Silvercrest fue adquirida, creo, enero o febrero de este año. Había este gran equipo que no solo había construido la operación en Chispas, sino que la manejaban muy bien desde una perspectiva operativa. Tomamos literalmente ese equipo y lo trasplantamos a nosotros. Y así se ve mucho de eso dirigido por Cliff LeFleur, que era nuestro director de operaciones. Él era la persona tipo de gestión de Silvercrest con éxito. Ese proyecto fue donde la empresa fue adquirida por cerca de 2.000 millones. Por lo tanto, tenían una gran experiencia. Y luego, en el extremo de permisos, de nuevo, necesitábamos a alguien que hubiera estado allí, hecho eso. Desde una perspectiva de permisos, Dale Kerner de Perpetua. Y viste lo que le pasó a Perpetua Mining en Idaho. Es el proyecto más grande en los últimos no sé cuántos años para obtener los permisos en los o era parte de la dirección del equipo que entregó para ellos. Por lo tanto, una vez que recibieron su permiso, Dale vino a trabajar para nosotros y dirigir el equipo de permisos. Y así, de nuevo, solo para resumir, es un poco el viejo equipo de Integra Gold, mezclado con algunos miembros nuevos y muy capaces. Y están trabajando muy bien juntos en estos momentos. Estoy muy orgulloso de lo que han logrado este año. Perfecto, George. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir la historia de Integra Resources. Y para terminar, y en modo de resumen, para alguien que entrase hoy, ¿no?, en Integra, ¿cuáles serían los catalizadores y noticias clave que podríais esperar en los próximos 12 meses? Sí, así que los próximos 12 meses tenemos mucho que entregar a nuestros accionistas en 2026. Pero el importante es el estudio de viabilidad de la mar. Y eso es inminente, ¿verdad? Y luego, en el nuevo año, esperar algunas noticias sobre permisos y nuestra línea de tiempo de permisos para de la mar y cómo podría acelerarse en relación con los plazos anteriores de lo que hemos hablado. Y luego hay noticias de producción y flujo de caja de Florida Canyon en relación con nuestra producción real de oro sobre una base trimestral. Eso es algo que tenemos que hacer a lo largo del año en 2026. Y luego habrá noticias sobre la actualización del estudio de viabilidad de Florida Canyon a mediados del año que viene. Y creo que eso realmente va a mostrar lo que Florida Canyon puede hacer, no solo para los próximos 5 años, pero tal vez 8 o 9 años potencialmente. Será un buen número cuando lo publiquemos. Y por último, terminando el año en Nevada Norte con un estudio propio. ¿Cuál es la capacidad de producción de Nevada Norte que puede producir? ¿Cuál sería la línea de tiempo? Así que muchas noticias en 2026. Así será. Muchas gracias por tu tiempo y por estar en el programa, por la confianza. Ha sido un verdadero placer tener a Integra con nosotros. Seguiremos muy de cerca la evolución de la compañía, todos los estudios y todas las novedades durante el próximo año y espero volver a hablar contigo pronto para comentar todos esos avances que vais a tener. Gracias, Garrett. Gracias, Amadeu. Estoy deseando volver a tu programa. Ha sido un placer para mí. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.